El siguiente servicio pertenece a la Iglesia Cristiana Evangélica de Barrio Parque, Ayacucho, y será realizado sin público presente, como lo veníamos haciendo debido a las causas que son por todos conocidas. Sin embargo, damos gracias al Señor por la oportunidad de estar unidos como iglesia en oración y adoración, aún desde la intimidad de nuestros hogares. Recordemos que aunque añoramos el congregarnos en el templo, la iglesia la componemos cada uno de nosotros. Invitamos a quienes se unen a nosotros en este tiempo a la alabanza y a reflexionar sobre lo que se expondrá de la palabra de Dios, con el propósito que puedan encontrar en estos tiempos difíciles gozo y paz en sus mentes y corazones, como también salvación por medio del reconocimiento y confesión de pecado, recibiendo a Cristo como Salvador personal. Muy buenas tardes, iglesia. Nos encontramos nuevamente por este medio para compartir la palabra del Señor, para alabarle. Tal vez estamos un poco desanimados, ya nos habíamos acostumbrado a congregarnos en la casa del Señor y volver a estos medios a veces es un poco desalentador. Pero bueno, les quería compartir un pasaje de Isaías que es uno de mis preferidos y en este momento me aferro mucho a él. Y fíjense lo que dice Isaías 57, versículo 14. Construyan, preparen el camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y para alentar el corazón de los quebrantados. El Señor dice: yo habito en lo alto y sublime, en un lugar santo, pero también habito y también estoy con el quebrantado y el humilde de espíritu. Tal vez estés en tu casa, tal vez estés de visita en algún lado, no estás en la iglesia, pero eso no quiere decir que el Señor no esté con nosotros. Dios es un Dios santo que habita en lo alto y sublime, pero también habita con el humilde de corazón, con aquel que lo busca realmente. Así que te animo a que podamos alabar el nombre del Señor y con un corazón dispuesto a poder escuchar su palabra allí donde estemos. Le damos paso al grupo de alabanza. Sobre todo
y Rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor, sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor. Nada se compara a mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisonó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Y fue por mí, por amor. Buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga. En esta tarde que nuevamente no nos podemos congregar en el templo, y en un domingo tan particular como el domingo del Día de las Madres, quería compartir una breve reflexión a través de la palabra de Dios y a través de cómo Dios ha utilizado a mamás, a madres, a través de la historia bíblica y a través de la iglesia y a través de hombres, levantando hombres y mujeres tan importantes. Si pudiéramos trazar una simple similitud entre el amor de una madre y el amor de Dios, podemos encontrar tantas cosas similares. Una madre que perdona todo, una madre que no importa si su hijo es culpable o inocente, lo va a defender. Una madre que a lo mejor dejará de comer con tal de que su hijo se alimente, siendo siempre una provisión. Una mamá que a lo mejor se sacrifica a sí mismo con tal del bienestar de sus hijos. Cualquier parecido con la similitud de Dios, de su amor, el amor encarnado por sus hijos, es muy, muy similar. Pero en esta tarde quiero invitarte que abras en Éxodo capítulo 2. Vamos a leer 10 versículos de la palabra de Dios que presenta a dos madres muy particulares, ¿sí? Todos recordarán la historia de Moisés, el niño que antes de ser sacrificado o matado por los mismos israelitas es puesto en una balsa, dice que de Brea, la madre, y va en ese río Nilo hasta que lo ve la hija del faraón. Así que acompáñame a la historia bíblica ahí en Éxodo capítulo 2. Dice, versículo 1, que hubo un levita que tomó por esposa una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, lo embadurnó con brea y asfalto poniéndola en ella. El niño fue a dejarlo a la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño, María, que quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio
la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuese por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. La hermana del niño entonces preguntó a la hija del faraón: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que lo críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo. Fue así que la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya creció el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, se puso por nombre Moisés, pues dijo: yo te saqué del río. ¿Saben? La historia de esta mujer es Jocabed. Representa mucho el carácter de una madre que ve en su propio hijo el propósito de Dios. Y nos deja dos maravillosos ejemplos. Miren, cuando uno lee Éxodo 2 del 1 al 10, puede vislumbrar cómo Dios usa a mujeres a través, mujeres y hombres también, pero particularmente hoy vamos a hablar de la mujer, en contextos diferentes, credos diferentes, culturas diferentes, nacionalidades diferentes, para cumplir el único propósito que Él tiene con su pueblo, con la redención de todo el pueblo de Israel. Jocabed es el nombre de la mamá de Moisés. Se menciona 2 veces en la Biblia, en Éxodo capítulo 6, versículo 20 y en número 29, 59. Jocabed sabemos que es origen hebreo, que era levita, se había casado con un varón levita y tiene 3 hijos, que los que menciona en la Biblia. ¿Saben? Jocabed significa Dios es glorioso. Cada nombre tenía un significado y el nombre de esta mujer ya destilaba el temor que tenía en su vida para con el Todopoderoso, para con Dios. Jocabed significa Dios es glorioso. Y miren, esta preciosa mujer se casa con Amirán, que es el papá de Moisés, que está nombrado más adelante del libro de Éxodo, y tienen 3 hijos muy particulares, que es Aarón, Miriam o María y Moisés. Los 3 protagonistas de la historia de esclavitud y de rescate del pueblo de Israel, los 3 protagonistas de todo el peregrinar en el desierto, los 3 protagonistas de milagros tremendo. Cuando uno ve el contexto de esta historia, puede ver de que también en ese lugar había dioses carnales y había un desenfrenado deseo carnal por satisfacer los deseos carnales de las personas. Vemos como la mujer estaba tomada como como objeto también de esclavitud, pero también como un objeto sexual. Vemos como no podían reunirse ellos como comunidad porque eran esclavos. Vemos que hacían un trabajo muy duro. Y dice que cada vez era más duro el trabajo que llevaban las personas. Vemos que también había una sociedad muy contenciosa en que siempre estaba constantemente en conflicto y en guerra. Esta sociedad todavía no había conocido a José, el hombre que Dios, mejor dicho, Faraón, ya se había olvidado de José, el hombre que Dios le había dejado allí en Egipto. Y ahora había dado espalda a Dios, Egipto. Vemos también que el mundo que está bajo Jocabed muy parecido a nuestro mundo hoy. Contencioso, en donde estamos pasando por guerra, pleito, estamos también encerrados, crueles con las mujeres, crueles aún con los niños. Cualquier similitud con la decisión de matar a los niños que había allí, a los que hoy la sociedad pretende llevar con el aborto, decime si no es muy similar. Lo único que podemos decir que es que el éxito que tuvo Jocabed se debió a que no era que vivía en un mundo mejor que el nuestro, muy similar, quizás con más tecnología, pero muy similar. Ahora,
sí me gustaría que veamos algunos aspectos de Jocabed. Por ejemplo, ella no se negó a rendirse ante un problema. Ella como mamá, como mujer, ante el problema que sabía que no podía tener un hijo varón, que estaba condenado a muerte, ella no se rindió a eso. Y buscó soluciones, miren, yo no sé, solución, lo creativo que fue decir, bueno, hago una balsa, lo pongo ahí, y el famoso que decimos a veces nosotros, y que Dios haga lo que quiera. No, esta mujer confiaba y era temerosa de Dios, no es que lo tiró al río. Y según el relato bíblico es toda idea de ella. No lo vemos al padre que está construyéndolo y poniéndole brea allí. La sabiduría que tenía Jocabed. Ella no se rindió ante el problema. No se rindió ante el problema. Ella preparó esa arquita, esa cuna flotante. Y uno trata de pensar que mientras la dejaba ir por el Nilo, sus oraciones, su llorar delante de la presencia de Dios, pidiendo por ese niño que iba allí. Pero mientras ella oraba y pensaba, sus ojos que veían esa canasta, bueno, y aquí quisiera resaltar el poder que tiene la oración de una madre, que no hay, y no es la única madre que relata la Biblia, no es la única madre que pasa una necesidad extrema y que hay un milagro sobrenatural por la oración, por el clamor de una madre. Siempre pienso cómo hay madres que realmente claman por sus hijos y piden a Dios para que se conviertan, para que se arrepientan de sus caminos, para que dejen vicio, para que dejen rumbos promiscuos. Cómo hay madres que claman, y es el poder de la oración en una madre el que realmente desató todo esto. Ahora, Jocabed tuvo que desprenderse 2 veces de su hijo. Primero cuando lo dejó en la canasta, y luego cuando ya era un hombre y lo tuvo que dejar de nuevo en el palacio para que se criara, para que se educara. Ahora, ella educó tan bien a su hijo, Moisés, que a pesar de que estuvo en las mejores universidades, a pesar de que aprendió los mejores hábitos, a pesar de que aprendió toda la cultura y lo mejor y la majestuosidad de la época, allí en el palacio en egipcio, su hijo no olvidó su identidad y no olvidó de Dios, del Dios verdadero. La escuela de esta madre pudo más que la Universidad de Egipto. La escuela de la madre puede más aún que la propia influencia de este mundo. Miren, mamá, lo que inviertas en tus hijos, en educarlos en los caminos del Señor, en acompañarlos, en instruirlos, puede más que las poderosas fuerzas que hay tratando de desviarlo a tu hijo y separarlo del camino de Dios. Vemos no solamente ese logro acá en la vida de Jocabed, sino vemos otros mejores, ¿no? Ella salvó a su hijo, le dio la mejor educación que estuvo disponible y tuvo el gozo de alcanzar a una madre que pudo liberar al pueblo de Israel. También podemos decir que Jocabed pudo alcanzar tantos logros en el mundo como cualquiera, no como casi cualquiera de los que vivimos, de las mujeres o las madres que pueden ver hoy en día. Jocabed, si hoy pudiera ver lo que fueron sus hijos, lo que hicieron y cuál fue el plan redentor, podemos descubrir en Jocabed una mujer de oración, una mujer de fe, una mujer que actuó confiando en Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de la sociedad, a pesar de todo lo que podría tener o podríamos poner como excusa. Ella confió en Dios y Dios levantó, porque tenían un propósito especial para ese niñito hermoso que dice que estaba allí ya con 3 meses. Ahora, esa es una mamá. Y tenemos otra mamá que no tenemos el nombre, la hija del faraón. No dice que fue la madre biológica, fue la segunda madre. Y pensaba,
¿cuántas madres hay que no son madres que son madres? A ver, ¿cuántas mamás hay que son madres de corazón? ¿O cuántas madres hay también que son mamás solteras? ¿O que aún son madres en esto de instruir, de guiar, de educar a una persona? ¿Saben? Esta hija del faraón, sin saberlo, estaba cumpliendo el propósito de Dios para con este hombre. Ella no adoraba al Dios verdadero. Ella seguramente adoraba al Dios Ra, el Dios del sol y de sus ídolos. Su papá faraón era un hombre déspota que gobernaba todo Egipto y que incluso estaba a favor de matar a niños inocentes. Pero esta hija del faraón estaba también incluida en los planes de Dios. Vemos también que la situación de los hebreos en Egipto, que estaba esta ley de matar a los niños recién nacidos, que es muy similar a lo que te planteaba de la ley del aborto de hoy en día. Pero vemos cómo Dios usa a través de este texto a la hija del faraón. Porque si hay algo que también podemos desprender de acá, es la soberanía de Dios a través de todos los tiempos y personas y sociedades. Me gustaría leerte el Salmo 135, versículo 5, dice: yo sé que el Señor nuestro soberano es más grande que todos los dioses. El Señor hace todo lo que quiere, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Un Dios soberano. Por lo general siempre buscamos hablar de la soberanía de Dios para lo que es la salvación. Pero déjame decirte que la soberanía de Dios es uno de los atributos más grandes y que más me atrae. Porque podemos ver cómo Dios opera aún en personas que no eran del pueblo de Dios para el bien de sus planes. Podemos ver también cómo esta princesa arriesgó su vida porque estaba agarrando un niño que sabía que era hebreo porque estaba circuncidado, sabía que era hebreo. Sin embargo, demostró su carácter de desafiar aún la orden de su padre, que decía que debía matarse a todo niño varón, que era israelita. Vemos donde había una sentencia de muerte, Dios dando vida. Vemos donde había una sentencia de muerte, mujeres luchando por la vida de un niño. Y eso me parece que es digno de resaltar, ver la soberanía de Dios, como Dios utiliza a estas personas. Aún seguimos recorriendo la Biblia y en Hechos capítulo 7, versículo 21, lo vamos a encontrar a la defensa y la muerte de este mártir Esteban, ¿recuerden? Y él menciona ni más ni menos esta confirmación de que Dios usa a la hija del faraón para proveerle educación y un entrenamiento a Moisés. ¿Saben? Ese entrenamiento que tuvo Moisés sirvió para guiar un pueblo que había estado 700 años en esclavitud, sin ley, sin orden, sin administración. Y más de 1 millón de personas, moverlas en un desierto. Esa educación sirvió para preparar a ese líder que Dios estaba levantando. Moisés fue adoptado por esta hija, tomó ese cuidado, pero también pudo cumplir los propósitos de Dios para el cual había sido designado. Déjame sacarte unas conclusiones para las madres y para las personas de hoy. Primero que nada es que Dios ha preparado un Salvador para cada situación. Y ese Salvador es Cristo. Y Dios ha preparado, por más difícil que sea la situación que vivas, por más difícil que sea la situación y extrema, aún de violencia, aún de muerte, como estaba planteando para Moisés, Dios ha planteado un rescate. Y ese rescate es Jesucristo. Y Dios ha provisto de ese Salvador Jesucristo para que todo aquel que en Él cree, dice la palabra de Dios, tenga vida y la tenga en abundancia. Ahora, ese Jesús, Rey de los israelitas,
Salvador que murió en la cruz del Calvario, entregado en la cruz del Calvario por amor de vos, por amor de mí. Ese Cristo es el que hoy tienes que aceptar, es ese Cristo, el que hoy tienes que caer ante sus pies, es ese Cristo ante el que hoy tienes que decir gracias por la salvación que me das. Por eso el llamado de hoy también es a que te arrepientas, a que se viven tiempos difíciles y que realmente puedas conocer de Cristo, tu Salvador personal. El mejor regalo que hoy puedes darle a tu mamá, enumeré acá algunos regalos para los hijos. Hijos, algunos regalos para la mamá que no son muy caros, te aviso, pero no tenés que comprarlos. El primer regalo que le puedes dar a tu mamá es ser salvo. El primer regalo es que reconocer que necesitas de Dios, reconocer que necesitas de Jesús, y creer en Cristo. No hay mayor placer para una madre que está en los caminos de Dios que saber que sus hijos están en los caminos del Padre. Dice ahí en 1 Timoteo 1:3, recordando Pablo a Timoteo de la fe no fingida de Eunice, su madre, porque también él fue salvo por esa fe de poder tener una madre que lo llevó en los caminos de Dios. El mejor regalo que puedes hacer es, hijo, realmente caminar en los caminos de Dios. Otro regalo que puedes hacer es honrarla. Y dice Éxodo 20:10, honra a tu padre y a tu madre. Y honra es tener estima, respeto, demostrar aprecio. ¿Sí? Una de las formas más grandes de honrar a tu mamá es obedeciéndola. Dice Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Una forma de honrarla es respetándola, cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Saben? En la Biblia hay otras madres que fueron amargadas por las decisiones de sus hijos. Esaú es una. Dice que su incredulidad le trajo un dolor a su madre Rebeca. Dice Génesis 26:34. Dios nos dice que no debemos que unirnos con alguien que nos separe de servir a Dios. Y esto trae mucho dolor a veces a los padres. También déjame decirte que otro regalo que le podemos hacer a las madres es el que está en Proverbios 23:3. Oye a tu padre y a tu madre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Si tú tenés tus papás ya muy adultos, tu mamá muy adulta, no la menosprecies, mimala, compartirle realmente de tu cariño. Pero lo más lindo que pueden tener, la honra que puede tener una madre, es saber que sus hijos están en los caminos de Dios. Que podamos recordar a Jocabed y a la hija del faraón, sí, como lo más grandioso de las mujeres. Dos ejemplos, una mujer de Dios y otra no, pero que podamos descubrir la soberanía también de Dios a través de sus planes. Y mamá, redescubramos el poder de la oración, aún con ese hijo rebelde, aún con ese esposo que a veces no te valora. Que podamos resaltar el valor de orar. Clamar a Dios, que Él es nuestro Salvador. Él va a presentar una solución a toda dificultad. En este Día de la Madre, realmente soy agradecido no solo de mi madre, sino de tantas madres que conozco. Y algunos sé que sufren también. Y me uno a ellas en oración. Y algunas que sé que están orgullosas también porque sus hijos están en los caminos de Dios. Pero también quiero decirle a los hijos, no se aparten del camino de Dios. Y que puedan realmente llevar salvación a sus casas a través de Cristo Jesús. Y para aquellas mamás que quizás estén solas y que están con muchos problemas y muchas dificultades, que sea Jocabed un ejemplo para seguir, que más allá de las dificultades, más allá de que aún estés sola y que la estés remando sola, hay un Dios que ve tu corazón
Confía en Él, que Dios es nuestro ayudador. Me gustaría orar. Padre, gracias en este día tan especial. Te pido, Padre, que tú bendigas a cada una de las madres, pero también, Señor, te pido que nos des fortalezas en medio de este tiempo tan difícil y tan conflictivo. Para, Señor, ser luz, para confiar en ti, Padre. Padre, te ruego por aquellos hijos rebeldes, por aquellas mamás que están pasando mal su situación, para que tú seas el proveedor de ellas, tú seas, Señor, el Salvador en medio de cada circunstancia. Gracias por tu amor. Gracias por amarnos, por Cristo. Gracias por Cristo, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y que puedas disfrutar de este domingo, el día del Señor, recordando a tu madre. Quizás con una lágrima, porque no la tienes a lo mejor. Quizás con una alegría, porque la has podido saludar hoy en día. Pero que puedas recordar también a las madres de alrededor tuya, aquellas mujeres que han sido también un soporte en cada situación. El Señor les bendiga. Muchas gracias, Marco, por compartirnos la palabra de Dios. Espero que realmente haya sido de bendición para nosotros, que la palabra del Señor transforme pensamientos, transforme vidas, transforme corazones. Qué bueno que es poder alabar al Señor, exaltar su nombre ahí donde estamos, en nuestros hogares. Muchas veces nos acostumbramos a solamente cantar a Dios en la iglesia, pero qué bueno es cantar a Dios también en nuestras casas y que las personas a nuestro alrededor puedan escucharnos y así buscar de Dios. Gracias por su palabra. A pesar de la situación difícil que estamos viviendo, la iglesia se sigue moviendo. Seguimos teniendo los grupos crecer. Si tal vez no estás en ninguno y te querés sumar, puedes comunicarte con Matías, con Marcos, con Cari para sumarte a algún grupo. Estamos vía Zoom en diferentes días de la semana, así que se puede ordenar y acomodar para que puedas estar en alguno. También tenemos reunión de adolescentes, estábamos presenciales, volvimos nuevamente al Zoom, así que estamos los viernes a las 20 horas. Si conoces a alguien y querés que se sume, los animo a que no decaigamos en este tiempo. También los jóvenes a las 20 horas, tenemos invitados especiales estos fines de semana, así que los animo a sumarse y que podamos escuchar de la palabra de Dios. Que en este tiempo difícil no nos desanimemos, que podamos orar por los necesitados, que podamos orar por los hermanos que necesitan de salud, que necesitan un obrar de Dios en su vida. Por el tema de ofrendas y diezmos, podés hablar con Marcos y coordinar con él también ese tema. Así que muchas gracias, iglesia, por sumarse, muchas gracias por estar, que el Señor los bendiga mucho y que tengan una muy buena semana. Puedes alabar, Señor, tu nombre, date gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabar, Jesús, y gozar en tu poder. Puedes alabar, Señor, tu nombre, date gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabar,